Un gato aparece en el libro del que vamos a hablar a continuación, aunque el protagonista o los protagonistas son dos peces, un pececillo y un salmón. En realidad el salmón es el gran protagonista de Quiero ser un salmón. Lo ha publicado el abogado y expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Andrés Romero. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por ¿Qué tal? la invitación. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿cómo le va la vida? Pues muy bien, la verdad que sí, ha pasado tiempo que no visitaba esta casa, pero estoy encantado de volver y como decía, muchísimas gracias por invitarme para hablar del libro esta Decía noche. yo, abogado, sigue dedicándose al mundillo jurídico, ¿no? Sí, sí, y además muy vinculado, como no puede ser de otra manera, llevo haciendo toda la vida al ecosistema emprendedor. Temas de empresas, sociedades y emprendedores, efectivamente. Quiero ser un salmón. ¿A quién va dirigido este libro de 135 páginas? Pues fue una decisión un poco difícil, porque en realidad el mensaje yo creo que cala o debe calar entre todas las edades, pero principalmente yo diría que va dirigido más a los jóvenes por la importancia que tiene, y yo creo que hay una cierta carencia de fomentar esos valores emprendedores a edades tempranas. Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de la gente más mayor. Entonces, el libro está escrito en un lenguaje directo y ágil y sencillo para los jóvenes, pero yo diría que los mayores también deben leerlo, porque al final los valores emprendedores no tienen edad. Usted se lo dedica a sus hijas, Marta y Daniela, ¿no? Cómo no, ellas han sido la principal motivación, las que tienes en mente y en la cabeza a la hora de escribir y a quien te estás dirigiendo en el fondo cuando escribes, pero bueno, en definitiva, pues a todas esas edades tempranas, sí. ¿Y por qué ha elegido la figura del salmón para esta metáfora de la vida emprendedora? Pues esto viene de hace años. Como tú has comentado antes, yo llevo vinculado con el ecosistema emprendedor, sobre todo aquí en la región de Murcia, muchos años, y entonces siempre, esto no es algo nuevo, pero siempre ha habido cierta carencia, como decía, a la hora de fomentar y explicar esos valores emprendedores. Y bueno, yo tengo cierta tendencia a, cuando hablo de conceptos un poco abstractos, a tratar de ejemplificarlos de alguna forma, ¿no? Entonces, en algún momento, ya hace bastante tiempo, pues se me ocurrió que esta metáfora del salmón pues encajaba bastante bien. Y conforme más le daba vueltas, más se iba metiendo la idea en la cabeza, le encontraba pocos peros a la equiparación, por decirlo así, y bueno, pues hasta que al final, pues fruto de una inquietud vital, pues aparece en forma de libro. Porque el salmón nada contracorriente y supera obstáculos hasta conseguir el objetivo final, ¿no? Claro, el libro, digamos, desarrolla una primera parte en forma de fábula y una segunda parte en un libro que es muy sencillo, muy, yo diría, de fácil lectura, donde ya es más directo, ¿no? Y se explican esos conceptos. Pero efectivamente la primera es la vida, por decirlo así, de dos peces que son muy distintos. Ese salmón y el pececillo, que se llama en el libro el pececillo de la pecera, que vive en un entorno bastante tranquilo, apacible, aparentemente seguro, en contraposición con otro pez, que diferentes pueden ser dos peces, pues igual que las personas, ¿no? Otro pez que vive en un entorno totalmente distinto, incierto, riesgos, peligros, duro, que requiere mucho esfuerzo, y a priori uno podría pensar, ¿merece la pena todo esto? Bueno, pues esto es lo que se trata de explicar en el libro y ejemplifica esa vida del salmón en ese río salvaje con esos caracteres, con el carácter emprendedor en general. Ahora seguimos hablando de ese carácter emprendedor, pero antes, los dibujos, las ilustraciones, las ha creado usted con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, habéis hecho un trabajo buenísimo en plató, me ha encantado cómo se ha caracterizado, está fenomenal. Pues es un ejemplo claro de cómo avanzan a veces las tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, que bueno, más allá de teorizar con los cambios que se están produciendo, aquí vemos un ejemplo muy claro de un hazlo tú mismo. Cuando uno quiere editar un libro en el pasado y quiere llenarlo de ilustraciones, pues lógicamente tiene que recurrir a los profesionales, a los ilustradores, etcétera. Cuando tienen los medios y la difusión va a ser pues amplia, pues evidentemente hay que recurrir a profesionales. Pero para un autor novel como yo, que bueno, pues que al final pues con sus propios medios edita el libro, pues sí, efectivamente, he hecho uso de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como en este caso, pues inteligencia artificial para generar imágenes totalmente inventadas, bueno, en este caso con mi guía, pero generadas por la inteligencia artificial. De lo que usted habla en este libro es de la actitud emprendedora. ¿Qué es la actitud emprendedora?
La actitud emprendedora, bueno, en primer lugar creo que habría que diferenciar porque muchas veces confundimos emprendimiento o valores emprendedores con empresa. Y en términos generales, en términos coloquiales, normalmente es así. Pero yo siempre he tenido, de alguna manera, siempre he querido, de alguna manera, implicar esos valores emprendedores también en otras facetas de la vida. Entonces, la actitud emprendedora, para mí, como decía, no es solamente lo que tiene que ver con crear una empresa. Una actitud emprendedora tiene que ver con un impulso para cambiar cosas, para tener iniciativa, para no conformarse con las cosas como nos vienen dadas y para tratar siempre de alguna manera de mejorar o ver cómo podemos cambiar. No hay frase más dañina muchas veces de esto lo hago así porque siempre se ha hecho así. Bueno, pues la actitud emprendedora en primer lugar no se conforma con eso. En segundo lugar, yo creo que tener claras unas metas, hay un objetivo, yo quiero crear algo, quiero emprender en alguna faceta de mi vida, entonces tengo claros unos objetivos, eso está muy relacionado con la cultura del esfuerzo también, que evidentemente la cultura del esfuerzo no es patrimonio exclusivo de alguien que es emprendedor, pero los buenos emprendedores, porque también los hay malos, los buenos emprendedores creo que llevan bastante, tienen bastante asumido esa cultura del esfuerzo. Y por citar alguna última característica de esa actitud emprendedora, que creo que es quizá la más importante, es el sentirse de alguna manera con cierta comodidad en entornos inciertos, no tener aversión al riesgo. Esto ha pasado siempre, pero diría que actualmente con estos cambios que estábamos viendo, ¿no? Inteligencia artificial, inestabilidad económica, en fin, la vida, lo que conocemos hoy, nadie puede anticipar cómo va a ser dentro de unos años y creo que es muy importante que todos nuestros jóvenes sean conscientes de la importancia de navegar en esas aguas inciertas. Entonces, esa actitud emprendedora implica, de alguna manera, no sentirse demasiado incómodo en estos entornos de riesgo o de incertidumbre. La clave está en que cada cual debe encontrar su sitio, ¿no? Preguntarse dónde está y dónde quiere estar, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. De hecho, el mensaje principal que yo quiero trasladar con el libro no es tanto que la opción ideal es la de emprender. Creo que cada uno tiene su propia naturaleza. En el ejemplo de la fábula o de las dos historias que contamos, de ese pececillo de pecera y de salmón, lo vemos muy claro. No podemos dejar a un pequeño pez de acuario, no lo podemos soltar en un río salvaje. Y a un salmón, pues no iba a sobrevivir en una pecera. Entonces, con las personas pasa lo mismo. Yo creo que cada uno tiene su propia naturaleza, efectivamente. Entonces decía que lo más importante del libro no es tanto decir que lo mejor es emprender, pero sí ser consciente de una vez que tú tienes claro cuál es tu naturaleza, dónde quieres estar y cuál eliges, al menos conocer que el riesgo existe en cualquier caso. Por supuesto que el salmón arriesga su vida en un río tumultuoso y repleto de peligros, pero el pececillo que se siente seguro en la pecera debe ser consciente de que al final alguien tiene que alimentarle, alguien tiene que cambiarle el agua. Entonces, si elegimos esa opción, que es perfectamente válida si es la que va con nuestra naturaleza, al menos seamos conscientes de que corremos también ciertos riesgos porque no está en nuestra mano muchas veces el escapar de esos peligros. Lo que hoy parece tranquilo y plácido, mañana puede dejar de serlo. Usted nos invita a tener preparada una alternativa, ¿no? Hombre, claro, al final, si yo he elegido con toda la información, siendo consciente de esa naturaleza mía, que es más la de la vida placentera de esa pecera, al menos tengamos un plan B, porque esto puede cambiar mucho, entonces nos puede pillar absolutamente desprevenidos. Luego también, con el libro, en realidad, yo no pretendo ni enseñar, ni adoctrinar, ni enseñar esa mejor opción o bueno, exponer las opciones, sino lo que pretendo es que la gente que lo lea reflexione. Y entonces se haga estas preguntas, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Me siento cómodo en el río o me siento cómodo en la pecera? Tengamos eso claro y escojamos con total libertad. El siguiente paso es, en función de lo que haya escogido, tengo que ser consciente de las consecuencias y en el caso de la pecera, efectivamente, tener un plan B podría ser interesante. Hay una palabra que es clave para dar el salto de la pecera al río, ¿no? Miedo. El miedo aborta muchos intentos de emprendimiento, ¿verdad? Claro. El
El peligro del miedo, que al final eso es inherente al ser humano de alguna forma, pero estoy hablando de un miedo más irracional, de alguna forma, es que nos puede paralizar. Si yo, por miedo a emprender alguna iniciativa, alguna empresa en este caso, o cualquier otra faceta, como decía, de la vida, por miedo no lo hago, tengo que ser consciente de que ese miedo me está paralizando. Entonces, ¿quiere eso decir que uno tiene que ser un imprudente o un temerario? No. Tenemos que ser conscientes de los riesgos, analizarlos, prepararnos, estudiar, pero que el miedo no nos paralice. Por lo tanto, efectivamente, uno de los mensajes del libro también para todas las edades que puedan leerlo es controla los riesgos. Y hay una frase también del libro que me parece que es muy ilustrativa en ese caso, y es: hazle siempre caso al corazón, pero con cabeza. Puede parecer un poco contradictorio, pero lo que queremos decir es: no tengas miedo, lánzate, y eso sí, por supuesto, trata de controlarlo y anticipar los peligros. Es que se me ocurren un montón de tipos de miedo, ¿no? Miedo a empeorar la situación que uno tiene, miedo a arruinarse, miedo a perder incluso los ahorros que uno tenga, ¿no? Claro. Esos miedos frenan mucho, ¿no? Hay un tema que también se trata y que eso requiere seguramente de mucha más amplitud en la explicación, y ya se ha escrito mucho sobre ello también, que es el del fracaso, el miedo al fracaso, ¿no? Entonces, también se desliza en algunos de los capítulos del libro ese miedo al fracaso, ¿no? ¿Qué es realmente el fracaso? El fracaso, y sé que parece un tópico, es no intentarlo. Eso sí es fracasar. Ahora, si tú lo intentas poniendo los medios, preparándote, como decía, controlando los riesgos, etcétera, pues luego hay ciertas cuestiones que no podemos controlar. Pero, como decía, ese riesgo es inherente no solo a las empresas, sino en todas las facetas de la vida. Andrés Romero, un gusto de nuevo volver a verle. Felicidades por este libro, Quiero ser un salmón. Se puede encontrar en Amazon. Hay también una página web que dirige a Amazon, y quien esté interesado se puede incluso descargar la introducción y los 2 primeros capítulos, ¿no? O sea que sí, lo tiene muy cómodo. Aquí, efectivamente, esto es un emprendimiento más y por lo tanto hay que ponérselo fácil a la gente para que acceda al libro. En la página web de quieroserunsalmón.com se puede ampliar información, se dirige a Amazon, y además espero que muy prontito también se pueda encontrar en librerías. Perfecto. Seguiremos atentos. Muchas gracias. Mantenemos el contacto. Un gusto. Gracias.